Isabel Romero fue lanzada de su propia casa con 6 bocas hambrientas, arrastrándose a través de una tormenta de lodo hasta que un tren abandonado en el corazón del desierto de Sonora se convirtió en el único muro que les quedaba. Imagina a una madre viuda siendo empujada dentro de un vagón oxidado, oscuro y destrozado. No había comida, no había agua, su bebé ardía en escalofríos febriles. Solo intentaba ganar una noche más de vida para sus hijos. Parece imposible que alguien sobreviva a tal miseria, pero esta historia sucedió de verdad y reescribió el destino de esta familia de una forma que nadie habría predicho. Lo que esta viuda descubrió dentro de ese vagón de acero lo transformó todo para siempre. La lluvia caía como un castigo aquella tarde de mayo. No era el rocío suave, sino un diluvio que convirtió el polvo seco del pueblo minero de La Calavera en una masa espesa y pegajosa que atrapaba los pies. Isabel, viuda reciente a los 30 años, sintió el lodo frío colarse por los agujeros de sus zapatos desgastados mientras sus 6 hijos se apretujaban detrás de ella. Buscaban un refugio que acababa de desaparecer. Apenas un mes antes, Ricardo, su esposo, había sido tragado por las profundidades de la mina. Nunca encontraron un cuerpo para velar. Solo el silencio de la campana de advertencia que dejó de sonar y un hueco frío en el pecho de Isabel que amenazaba con consumirla a ella también. La verdadera calamidad, sin embargo, no llegó con el derrumbe, llegó a caballo. Don Javier, cuñado de Isabel y hermano de Ricardo, un hombre cuyo corazón parecía fundido en el mismo metal oscuro de la mina, no esperó la semana de luto. Se presentó en el umbral de la pequeña casa de adobe que Ricardo había construido con sus propias manos, flanqueado por 2 pistoleros de aspecto sombrío. Isabel, su voz era plana, sin rastro de parentesco. La casa está en propiedad de la compañía y Ricardo me debía dinero. Tienes hasta que el sol caiga para sacar tus miserias. Ella intentó implorar, no por su vida sino por la seguridad de sus niños, por el recuerdo de su propio hermano. Javier simplemente la miró por encima de la cabeza, como si ella ya fuera invisible, una mancha. La expulsión fue un acto de crueldad quirúrgica. Los hombres de Javier, sin mostrar emoción, arrojaron las pocas posesiones al camino enlodado. El petate de paja donde dormían los mayores, la olla de barro aún tiznada por el fuego de la mañana, la pequeña imagen de la Virgen de Candelaria que su madre le había dejado. Cada objeto arrojado al fango era un recuerdo que profanaban. Los niños no lloraron, observaban con el silencio terrible de quienes comprenden una injusticia antes de que puedan ponerle nombre. Miguel, de 9 años, apretaba los puños, pero Isabel le puso una mano firme en el hombro. La violencia en ese momento solo generaría más dolor. Cuando la puerta de su propia casa se cerró con un golpe sordo y final, Isabel supo que estaban absolutamente solos. Empezaron a caminar. No tenían destino. La lluvia se intensificó. Se convirtió en una tormenta eléctrica que iluminaba el paisaje desolado con destellos morados. Isabel cargaba a Sofía, de apenas 1 año, envuelta en el rebozo, mientras los otros 5, Miguel, Carlos, Laura, Fernando y Andrea, formaban una cadena agarrándose las manos. El lodo se aferraba a sus tobillos, haciendo de cada paso un esfuerzo monumental. El pueblo, acobardado bajo el poder de Javier, cerró sus ventanas. Nadie ofreció un techo. Eran parias, borrados del mundo de los vivos por la simple palabra de un hombre que había olvidado su propia sangre. Vagaron durante 2 días completos. La tormenta cedió, dando paso a un sol brutal que cocinaba el lodo y levantaba un vapor denso del suelo. Las últimas tortillas que Isabel había logrado guardar se acabaron en la primera noche. El hambre no era una sensación, era un dolor físico, una bestia que les mordía desde dentro. Sofía comenzó a arder. Sus llantos se volvieron débiles, un sonido más aterrador que cualquier trueno. Los pies de Isabel estaban en carne viva, pero siguió moviéndose, impulsada por el instinto animal de mantener a su cría en movimiento. Sabía que si se detenían, si se sentaban bajo un mezquite raquítico a esperar ayuda, sería el fin. Morirían allí bajo ese cielo indiferente. Fue Miguel quien lo vio primero. Al atardecer del segundo día, cuando la esperanza ya era solo una ceniza fría, señaló hacia el horizonte. «Padre, mira,
Al principio Isabel pensó que era solo una formación rocosa, un espejismo creado por el calor y el delirio. Pero a medida que se acercaban, las formas se definieron con claridad. Era un cementerio de hierro, 3 vagones de tren y una locomotora descarrilada, hundidos en el fango seco de lo que una vez fue un arroyo. Estaban varados en medio de la nada, un monumento al progreso que había fallado, olvidados por una revolución o una compañía ferroviaria en bancarrota. El óxido cubría el metal como una enfermedad roja. Los niños mayores se detuvieron asustados. El tren parecía un animal muerto, colosal y siniestro. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, produciendo un gemido bajo y lastimero. Era un lugar de fracaso, el fin de una línea. Pero Isabel, en su desesperación absoluta, vio algo diferente. Vio paredes de acero. Vio un techo que no era el cielo abierto. Vio una fortaleza contra los coyotes y el frío de la noche. «Vamos», dijo. Su voz era áspera por la sed. «Es mejor que nada». Se acercó al vagón que parecía menos dañado, uno que aún se mantenía derecho sobre sus ruedas muertas. Empujó la puerta corrediza de metal. El chillido del hierro oxidado contra el hierro fue ensordecedor, como un grito de protesta por ser despertado de su largo sueño. El interior estaba oscuro y apestaba a décadas de abandono, a metal frío, a excremento de roedores y a polvo antiguo. El suelo estaba cubierto de escombros y hojas secas que se habían colado por las ventanas rotas. Era un ataúd, pero para Isabel en ese instante era un palacio. «Entren», ordenó suavemente a los niños que dudaban en el umbral. «Aquí estaremos seguros esta noche». Se instalaron en la esquina menos expuesta. Isabel usó los restos de una lona podrida para barrer un espacio en el suelo metálico. Acurrucó a los 6 niños juntos para darse calor. Sofía, pegada a su pecho, vibraba con la intensidad de la fiebre contra su piel. Afuera, la noche del desierto cayó como un manto pesado. El verdadero terror comenzó cuando el sol desapareció por completo. El vagón de tren no era un refugio silencioso. Estaba vivo. El metal, al enfriarse rápidamente, crujía, se quejaba y chasqueaba, como si los huesos de la bestia muerta se estuvieran reacomodando. Y luego llegaron los otros sonidos. El siseo del viento no era un susurro, sino un lamento agudo que se colaba por cada grieta, amplificado por el casco de hierro. Parecía la voz de los fantasmas de quienes habían viajado en ese tren. Y lo peor, los coyotes, los oyeron antes de verlos. Un aullido cercano, luego otro. Pronto, un círculo de ojos amarillos y brillantes los rodeaba, reflejando la pálida luz de la luna a través de las ventanas rotas. Olían la miseria, olían la fiebre de la niña, olían la desesperación. Isabel se sentó de espaldas a sus hijos, enfrentando la oscuridad con nada más que el peso de su cuerpo, rezando para que el acero fuera suficiente para mantener a raya a la muerte. El amanecer no trajo alivio, sino una revelación brutal. La luz grisácea que se filtraba por las ventanas rotas y los agujeros de bala en el techo metálico exponía la miseria real del lugar. El suelo estaba cubierto de óxido que se deshacía al tacto, excrementos secos de roedores y los restos de algún nido. El frío no se había ido con la noche. El metal del vagón parecía absorber el calor de sus cuerpos, conservando la helada del desierto. Los coyotes se habían retirado, pero su presencia permanecía en el aire, una amenaza latente. Los niños despertaron lentamente, sus movimientos perezosos no por el sueño, sino por el hambre que llevaba 3 días royéndoles las entrañas. El hambre se había transformado. Ya no era una queja estomacal. Era un animal vivo, una presencia más en el vagón que los observaba con paciencia. Se había instalado en los ojos hundidos de sus hijos, en la palidez cerosa de su piel, en la debilidad de sus lloros que ahora eran apenas gemidos agudos. Isabel se sentía culpable. Había prometido un refugio y les había ofrecido un ataúd de hierro. Cada vez que Miguel, de 9 años, la miraba con esa seriedad de hombre forzada por la tragedia, ella tenía que desviar la mirada, avergonzada de su fracaso. Le había fallado a Ricardo. Peor aún, les estaba fallando a ellos. La fiebre de Sofía había empeorado durante la noche. La pequeña ya no lloraba, gemía débilmente. Su cuerpo temblaba con escalofríos bajo el rebozo húmedo. Su piel ardía. Isabel mojó un trapo con la poca agua de lluvia que había recogido en una lata oxidada y le humedeció los labios partidos, pero era inútil.
El agua era fangosa y sabía a óxido. La niña necesitaba alimento, calor, medicina. Isabel no tenía nada. Sentía cómo la vida de su hija se escapaba entre sus dedos, tan intangible como el viento que silbaba afuera. Y esa impotencia era una forma de locura que comenzaba a sentarse en su mente. Afuera, el mundo era un horno. El sol del desierto golpeaba el techo de metal del vagón, convirtiendo el interior en un infierno sofocante durante el día, solo para prometer una tumba helada por la noche. Isabel observó a sus hijos acurrucados contra la pared metálica, buscando una sombra que no existía. Laura y Andrea, de 5 y 2 años, habían dejado de hablar. Simplemente se sentaban y miraban un punto fijo en el suelo oxidado. Carlos, el más inquieto, había intentado explorar el vagón contiguo, pero regresó de inmediato, asustado por una serpiente de cascabel que se había apoderado del lugar. Estaban atrapados. El tren era una isla de metal en un mar de muerte. Fue la desesperación pura lo que la obligó a moverse. No podía sentarse a verlos morir. Si el hambre no los mataba, la fiebre de Sofía lo haría, o el frío de la noche siguiente. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Recordó el viento helado de la noche anterior, cómo se colaba por un gran agujero en la pared del vagón, un panel que parecía haberse desprendido. Tenía que taparlo. No tenía madera, no tenía mantas, pero quizás si lograba arrancar otro panel del interior, podría bloquear la corriente. Era una tarea inútil, pero le daba un propósito, una razón para no rendirse. Se acercó a la pared interior del vagón. Estaba revestida de paneles de metal más delgados, pintados de un color que alguna vez fue verde, ahora descascarado y carcomido por el óxido. Golpeó uno con el puño. El sonido sordo retumbó en el silencio. Estaba firme. Golpeó otro. Igual. Buscó uno que pareciera suelto, uno que pudiera arrancar con sus manos desnudas. Encontró uno cerca del suelo, parcialmente oculto por los escombros. Se agachó, metió los dedos doloridos por el frío en la grieta y tiró con toda la fuerza que le quedaba, usando el peso de su cuerpo. El metal crujió, pero no cedió. Isabel gruñó, la frustración y el hambre convirtiéndose en una rabia sorda. Volvió a tirar, una y otra vez, golpeando el borde con una piedra que encontró en el suelo. El metal se dobló ligeramente, pero la estructura seguía fija. Fue entonces, mientras golpeaba cerca de la unión, que sintió algo diferente. No era la solidez de la pared principal. Sonaba hueco. Dejó la piedra y presionó. El panel no estaba soldado, parecía moverse. Era un compartimento falso, diseñado para parecer parte de la pared. Con el corazón latiéndole en la garganta, una nueva energía nacida de la curiosidad y una esperanza terrible, usó todas sus fuerzas para hacer palanca en el borde del panel. Este se dio con un chirrido metálico agudo, revelando un hueco oscuro y profundo en la estructura misma del vagón. No era madera podrida, era un diseño intencional. Metió la mano en la oscuridad, esperando sentir el nido de una rata o el cuerpo frío de una serpiente. En cambio, sus dedos tocaron algo aún más frío, más duro, la esquina de una caja de metal. Tiró de ella. Era pesada, increíblemente pesada para su tamaño. La arrastró hacia la luz del vagón, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Era una caja fuerte pequeña, negra, con bordes reforzados de latón y una cerradura circular en el centro. El corazón de Isabel se hundió tan rápido como se había elevado. Era un tesoro, sin duda, pero un tesoro inútil. Estaba cerrada, sellada, una burla cruel del destino. Tenía la cura para su hambre, pero no tenía la llave. Sus hijos seguían muriendo de hambre, y ella ahora sostenía una roca de hierro impenetrable. Desesperada volvió a meter la mano en el compartimento falso, buscando una llave, cualquier cosa. Sus dedos rozaron algo más. Al principio pensó que eran solo más escombros, pero al sacarlos, vio lo que eran. No era la llave, pero era algo casi igual de valioso en ese momento. Una pequeña caja de herramientas de madera podrida por la humedad, pero cuyo contenido estaba protegido por una envoltura de cuero engrasado. Dentro, oxidados pero funcionales, había un martillo pequeño, un juego de cinceles y una palanca, y junto a ella, un objeto extraño, un pesado catalejo de latón manchado de verde por el tiempo. Isabel sopesó los objetos en sus manos temblorosas
Eran una broma cruel. ¿De qué servía un catalejo para ver más de cerca el desierto que los estaba matando? ¿Y de qué servía un martillo contra una caja fuerte sellada? Era una esperanza frustrante, un tesoro inútil mientras sus hijos se desvanecían. La ironía era tan espesa como el aire viciado del vagón. Pero entonces, un sonido interrumpió su desesperación. El gemido de Sofía ya no era un llanto, era algo peor, un aliento corto y febril, un hilo de vida tan delgado que amenazaba con romperse a cada segundo. Ese sonido cortó la parálisis de Isabel como un cuchillo. Agarró el martillo y el cincel. Eran pesados, reales. El óxido cubría el metal, pero la madera de los mangos, aunque desgastada, se sentía sólida contra sus palmas agrietadas. Se arrodilló frente a la caja fuerte, colocándola sobre una viga metálica del suelo para que sirviera de yunque. No sabía nada de cerraduras, nada de cajas fuertes, pero sabía de desesperación. Sabía que al otro lado de ese acero podría estar la vida de Sofía. Podría estar el pan para Miguel y Carlos, podría estar una salida a ese infierno de hierro. Puso la punta del cincel en la ranura minúscula, donde la puerta de la caja se unía al marco. Era un punto débil, o eso esperaba. El primer golpe fue torpe. El martillo golpeó el cincel y el sonido, un clang agudo y metálico, retumbó dentro del vagón con una violencia inesperada. Los niños mayores, Miguel y Carlos, que habían estado acurrucados en un silencio apático, levantaron la cabeza. Vieron a su madre con el rostro tenso y sucio de sudor y lágrimas secas, atacando la caja de hierro. No entendían qué hacía, pero el sonido era una forma de acción, una ruptura en la monotonía del hambre. Isabel volvió a golpear, esta vez con más fuerza, alineando su hombro, poniendo todo el peso de su cuerpo en el impacto. El trabajo era brutalmente lento. El metal de la caja era grueso, acero endurecido, construido para resistir. Cada golpe requería una fuerza que apenas tenía, una fuerza que extraía de sus reservas más profundas, alimentada por la imagen de Sofía ardiendo en fiebre. El sonido llenó el vagón, convirtiéndose en una banda sonora para su agonía. Chink, chink, chink. Era un ritmo desesperado, el sonido del hierro contra el hierro, la única respuesta que tenía contra la enfermedad de su hija, el único rezo que le quedaba. Cada golpe era un grito silencioso. «Déjame entrar». Pasaron horas. El sol se movió en el cielo y el rayo de luz que entraba por la ventana rota se desplazó lentamente por el suelo, marcando el tiempo. El interior del vagón se convirtió en un horno. El sudor corría por el rostro de Isabel, mezclándose con el polvo y la roña, goteando sobre el metal caliente de la caja. Sus manos, ya lastimadas por el lodo y las rocas, pronto se ampollaron. Las ampollas reventaron y la sangre comenzó a manchar el mango del martillo, volviéndolo resbaladizo. Pero no se detuvo. El dolor en sus manos era un ancla que la mantenía cuerda, un dolor que podía controlar, a diferencia del dolor de su hija. El chink, chink, chink se volvió hipnótico. Era una batalla de paciencia. Isabel, una mujer frágil y hambrienta, contra un objeto diseñado para resistir a hombres fuertes y explosivos. Se concentró solo en el punto de impacto, en la pequeña muesca que comenzaba a formarse en el acero. Ignoró el dolor en sus brazos, la quemazón en sus pulmones, el hambre que le hacía ver manchas negras. Se concentró en el sonido, en el ritmo. Con cada golpe, no solo atacaba la caja, atacaba a Javier, a la mina que le robó a su esposo, al pueblo que les dio la espalda, al destino que la había puesto de rodillas. La fiebre de Sofía empeoró con el calor de la tarde. Sus gemidos eran más débiles, casi imperceptibles bajo el ruido metálico. Isabel lloraba ahora abiertamente mientras golpeaba, lágrimas de rabia y agotamiento que chisporroteaban en el metal caliente. «Ábrete», susurró la palabra perdida en el estruendo de sus propios golpes. «Ábrete, sea lo que seas». Los otros niños se habían agrupado en la esquina más alejada, asustados por la furia de su madre, por ese sonido implacable que parecía estar destrozando el vagón y a ella misma. La muesca era ahora una grieta. Estaba cerca, y entonces escuchó un ruido fuera, un sonido que no era el viento ni los coyotes ni su propio martillo. Eran caballos. Un galope rápido, decidido, acercándose. Su corazón se detuvo. El martillo quedó suspendido en el aire. El silencio repentino fue ensordecedor,
roto solo por el relincho de un caballo y una voz profunda y arrogante que gritó: «Sabía que te encontrarías aquí, miserable». El pueblo acobardado había hablado. Decían que la viuda loca vivía en el tren muerto. Don Javier había llegado, y no venía solo. Venía flanqueado por sus dos mismos pistoleros, y sus ojos no buscaban a Isabel, buscaban el tren. Javier desmontó con una agilidad que desmentía su corpulencia. Sus ojos, brillantes de codicia, recorrieron el vagón descarrilado. Él no había ido por ella. Ella era solo una consecuencia. Había ido por la leyenda. Él sabía, o al menos sospechaba, lo que era este tren. La leyenda local decía que este vagón pagador, que transportaba la fortuna de un cacique minero durante los primeros días de la Revolución, nunca había llegado a su destino. Había desaparecido, tragado por el desierto, y Javier había pasado años buscándolo. Ahora, al ver a Isabel arrodillada con herramientas en la mano frente a una caja fuerte marcada por el cincel, supo que la leyenda era cierta. «¿Qué encontraste, Isabel?», preguntó su voz falsamente suave mientras caminaba hacia la puerta del vagón. No era una pregunta, era una orden. Sus dos hombres se posicionaron a cada lado de la entrada, bloqueando la única salida. Javier vio la caja fuerte y una sonrisa lenta y fea se dibujó en su rostro. Así que era verdad. Y tú, una simple mujer, pensaste que podías quedártelo. Se acercó, su sombra cubriendo a Isabel y a la caja. «Hazte a un lado, Isabel. Eso no te pertenece. Me pertenece a mí». Isabel levantó la vista. El sudor le pegaba el cabello a la cara y sus ojos hundidos por el hambre ardían con una luz nueva. El miedo seguía allí, helado en su estómago, pero estaba cubierto por algo más duro, algo forjado en las últimas horas de golpes contra el acero. La mujer que Javier enfrentaba no era la misma viuda sumisa que él había expulsado de su casa hacía una semana. Esta mujer había probado el fondo de la desesperación, había escuchado a su hija agonizar y había luchado con sus propias manos contra el hierro. Ya no tenía nada que perder. «No», dijo. Su voz era baja, ronca, el sonido de la garganta seca, pero vibraba con la resonancia del metal del vagón. Javier soltó una carcajada, un sonido seco y desagradable. «No», repitió, como si fuera la broma más graciosa que había oído. Sacó el revólver de su funda con calma. El metal oscuro brillaba bajo la luz polvorienta. «Isabel, no me hagas perder el tiempo. Ha sido una molestia desde que Ricardo fue tan estúpido como para morir. Ahora dame la caja y lárgate de aquí, o quédate y muere con tus mocosos, me da igual». Sus hombres rieron detrás de él. Para ellos esto era un simple trámite, la eliminación de un insecto molesto. «Lo que está aquí», dijo Isabel poniéndose de pie lentamente, colocando su cuerpo entre Javier y la caja fuerte, «es de mis hijos». Sostenía el martillo en su mano derecha, la cabeza de hierro apuntando al suelo. Sus nudillos estaban blancos y ensangrentados. No era un arma contra un revólver, era una declaración. Era la única herramienta que tenía y la había usado para luchar por ellos. No iba a soltarla ahora. Javier dejó de sonreír. Su paciencia, siempre corta, se había agotado. «Te lo advertí». Levantó el revólver, apuntando no a Isabel, sino al bulto de mantas donde Sofía gemía débilmente. «Muévete o la mato a ella primero». El terror puro, blanco y paralizante se apoderó de Isabel. Iba a matar a su hija. Estaba a punto de ceder, de dejar caer el martillo, de rogar, cuando un sonido nuevo cortó el aire tenso. No fue el viento, no fue el metal, fue un gruñido sordo, gutural, que parecía venir de las entrañas de la tierra, justo debajo de sus pies. Javier se congeló, su dedo vacilando en el gatillo. ¿Qué demonios fue eso? Sus ojos se apartaron de Isabel por una fracción de segundo, mirando hacia el suelo del vagón, confundido. Debajo del vagón, en el espacio oscuro entre las ruedas y la tierra seca, algo se movía. Los niños, en los días anteriores, habían estado cavando allí, no para esconderse, sino para buscar raíces, para encontrar la humedad fresca de la tierra, huyendo del calor sofocante del metal. Habían estado cavando cerca de los cimientos de la vía férrea, donde el terraplén creaba una especie de túnel, y en ese túnel no estaban solos. De la oscuridad, arrastrándose sobre manos y rodillas, emergió una figura. No era un animal, era un hombre, o lo que quedaba de uno.
Era un fantasma cubierto de harapos y mugre de décadas. Su barba gris y enmarañada le llegaba al pecho, y su cabello era una masa de nudos pegados con lodo y grasa. Sus ojos, sin embargo, eran lo más aterrador, brillantes, febriles, hundidos en cuencas oscuras, pero vivos con una locura lúcida. Era el guardián del tren, un antiguo revolucionario quizás, o el único superviviente del descarrilamiento. Un hombre que había perdido la razón y se había fusionado con el cementerio de hierro, viviendo como un animal en los túneles debajo de la vía, alimentándose de lo que el desierto ofrecía. Los niños lo habían encontrado, y en un acto de compasión infantil, le habían estado dando los pedazos más grandes de las raíces que encontraban, compartiendo el agua fangosa. No le tenían miedo. Para ellos, era solo otro ser hambriento como ellos. El viejo, en su locura, había aceptado su presencia, se había convertido en su protector silencioso, y ahora, al oír la voz de Javier, la amenaza, había salido a defender su territorio y a los únicos seres que le habían mostrado bondad en años. Se puso de pie, un cuchillo oxidado, apenas una hoja de metal dentada en su mano. El viejo se lanzó contra Javier como un animal. No gritó. El único sonido fue el gruñido gutural. Javier, sorprendido, se giró y disparó instintivamente. El estallido del revólver dentro del vagón de metal fue ensordecedor, un trueno que golpeó los oídos de todos y llenó el aire con el olor acre de la pólvora. El viejo se detuvo. Sus ojos locos se abrieron con sorpresa. Miró la mancha roja que florecía en su pecho y luego cayó hacia adelante, su cuchillo raspando inofensivamente el suelo. Pero el disparo, esa explosión de violencia contenida, hizo algo milagroso. La vibración, viajando a través del suelo metálico, golpeó la caja fuerte. Fue la última sacudida. La cerradura, debilitada por horas de golpes de Isabel, torturada por el cincel, finalmente cedió con el eco del disparo aún resonando. La pesada puerta de acero de la caja fuerte se abrió con un chirrido lento y agudo, como un suspiro final. Javier, al ver al viejo caído, se giró triunfante, listo para matar a Isabel y tomar su premio, pero se detuvo. Isabel ya no estaba arrodillada, estaba de pie con la puerta de la caja abierta frente a ella, y en sus manos ensangrentadas no sostenía el martillo. Javier, listo para dispararle, vio que la caja estaba vacía de lo que él esperaba. No había oro, no había sacos de monedas, no había joyas. Su rostro pasó del triunfo a la confusión. ¿Dónde estaba la fortuna? Isabel levantó lo que había encontrado. Eran papeles. Un fajo de documentos gruesos envueltos en cuero engrasado, perfectamente conservados. ¿Papeles?, escupió Javier, su voz mezclando la incredulidad con una rabia creciente. Había matado a un hombre por papeles. ¿Dónde está el oro, bruja? ¿Dónde lo escondiste? Avanzó un paso, el cañón de su revólver volviendo a subir, esta vez apuntando directamente al pecho de Isabel. Sus hombres en la puerta también parecían confundidos, relajando su postura. Habían venido por un tesoro, no por los archivos polvorientos de un burócrata. El peligro inmediato pareció disiparse, reemplazado por la decepción de un ladrón frustrado. Pero Isabel no estaba mirando a Javier. Estaba mirando los documentos en sus manos. Eran pesados, el pergamino grueso y flexible, preservado por el cuero engrasado. No eran simples cartas. Vio los sellos de cera roja aún intactos en algunos, las firmas elaboradas con tinta oscura que el tiempo no había podido borrar. Los timbres oficiales del gobierno porfirista eran documentos legales. El cacique no estaba huyendo con su oro, estaba huyendo con su poder, con la prueba de su propiedad, y mientras sus manos ensangrentadas y temblorosas pasaban la primera página, sus ojos acostumbrados a la oscuridad y ahora agudos por la adrenalina, se fijaron en un nombre que conocía tan bien como el de sus propios hijos. En la parte superior del fajo, sujeto con un cordel de seda, estaba el documento más importante, título de propiedad, leyó en voz baja, y debajo, la Hacienda San Ricardo y tierras colindantes. Era la tierra que Javier reclamaba como suya, la tierra por la que su esposo había trabajado y muerto, la tierra de la que había sido expulsada. Sus ojos buscaron frenéticamente el resto del texto. Vio el nombre del cacique original y luego, en una cesión de derechos clara y notariada, la transferencia de esa propiedad
No a la compañía minera, no a Javier, sino a Ricardo Romero, su Ricardo. La mentira la golpeó con la fuerza de un derrumbe. Javier no solo le había mentido sobre la deuda, le había mentido sobre todo. La casa no era de la compañía. La tierra no era de él. Ricardo no le debía nada. La tierra, la casa, la mina, todo había sido siempre de Ricardo, comprado legalmente al cacique años atrás. Y Javier lo había sabido. La había expulsado no por una deuda, sino para robarle su herencia, creyendo que la prueba de esa propiedad había desaparecido para siempre en este vagón olvidado. Javier, al ver que ella no respondía, se impacientó. «Te estoy hablando, perra». Dio un paso más, agarrándola por el brazo para arrancarle los papeles, pero cuando sus ojos se posaron en el documento que ella sostenía, su rostro cambió. La rabia dio paso a algo peor, el terror. Reconoció el sello, reconoció la firma del notario. Él sabía exactamente qué eran esos papeles. Su farsa, construida sobre la muerte de su hermano y la miseria de su familia, se había derrumbado en un instante. El poder en el vagón cambió de manos tan rápido como el disparo. Isabel no gritó, no lo acusó, no lloró. Simplemente se quedó allí, con el brazo de Javier aún sujetándola, y lo miró. Sostuvo los papeles en alto, un escudo de pergamino. En su otra mano el martillo ensangrentado aún colgaba, pesado como un péndulo que había dejado de oscilar. Su postura cambió. Se enderezó, y por primera vez el peso de la viudez y el hambre pareció abandonarla. Ya no era una víctima escondida en un vagón, era la dueña de la tierra sobre la que Javier estaba parado. Los hombres en la puerta percibieron el cambio, vieron el terror en el rostro de su jefe y se pusieron nerviosos. Habían venido a robar a una viuda indefensa, no a enfrentarse a un hombre que acababa de perderlo todo frente a un documento legal. Miraron a Javier esperando órdenes, pero Javier estaba pálido, congelado. En Sonora la tierra lo era todo. Un arma podía matar a un hombre, pero esos papeles, esos títulos, podían destruir a una familia entera, borrar un linaje. Y Isabel los tenía. «Esta tierra», dijo Isabel, su voz resonando en el casco de metal, «es mía». Cada palabra era clara, pesada, innegable. La casa de la que me echaste, el pozo, la mina, todo, les pertenece a ellos. Señaló a sus hijos que observaban la escena con ojos muy abiertos, sintiendo el cambio sísmico sin entender su causa. Javier la soltó como si su piel quemara. Su mente calculadora trabajaba a toda velocidad. Podía matarla, dispararle ahora a ella y a los 6 niños, quemar el vagón, pero sus hombres lo habían visto los papeles. Habían escuchado su reclamo. Matarla ahora no sería limpiar un problema, sería confirmar su crimen. Sería admitir el robo y cometer asesinato frente a testigos. No podía estar seguro de la lealtad de ellos frente a un acto tan desesperado. Sabía que la ley, aunque corrupta y distante, respetaba esos documentos por encima de cualquier cosa. Estaba atrapado. La viuda analfabeta que había despreciado lo tenía acorralado con nada más que tinta y papel. Lentamente, con un movimiento que le costó todo su orgullo, Javier bajó el revólver. Su mano temblaba de rabia. Miró los papeles, luego el rostro impasible de Isabel, y luego al cadáver del viejo revolucionario en el suelo, un guardián que había cumplido su última misión sin saberlo. Sin decir una palabra, enfundó su arma. Se dio la vuelta empujando a sus propios hombres para salir del vagón. No corrió, caminó, pero era la caminata de un hombre derrotado, un hombre que acababa de ver su mundo entero reducirse a cenizas. Los caballos se alejaron, levantando una nube de polvo ocre que tardó una eternidad en disiparse. Cuando el último eco del galope murió, el silencio que cayó sobre el vagón fue más pesado y denso que antes. Ya no era un silencio de abandono, sino un silencio de espera. Isabel se quedó inmóvil sintiendo el peso de los papeles en su mano. Eran más pesados que el martillo. El metal era frío, pero estos documentos ardían con un poder que le quemaba la piel. Miró a sus hijos acurrucados contra la pared, sus ojos grandes y redondos fijos en ella, esperando una señal, una orden. Había ganado, pero el hambre seguía allí y Sofía seguía ardiendo en fiebre. La victoria era solo un pedazo de papel si no podía salvar a su hija. Lo primero fue el guardián. El viejo yacía en el suelo polvoriento del vagón, su cuchillo oxidado aún aferrado a su mano.
Su rostro en la muerte parecía extrañamente pacífico, como si finalmente hubiera sido relevado de una guardia que había durado años. Isabel se acercó y con una delicadeza que contrastaba con la sangre seca en sus propias manos, le cerró los ojos. Tomó el único trozo de tela limpia que le quedaba, el pañuelo que había sido de Ricardo, y cubrió el rostro del hombre. «Descansa», susurró. Miguel se acercó y se quedó junto a ella mirando el cuerpo. No dijo nada, pero en su rostro de niño hombre, Isabel vio el entendimiento de que ese desconocido les había comprado el futuro con su último aliento. Volvió a la caja. Los papeles de la hacienda estaban encima, pero había más debajo. Con manos temblorosas, sacó el resto. No eran más tierras, eran bonos del Banco de Sonora, acciones de la compañía minera que Javier creía controlar, certificados de depósito. Era una fortuna líquida, un poder que no dependía de la tierra sino del mundo exterior, pero ese mundo estaba a cientos de kilómetros de distancia, al otro lado de un desierto que la mataría antes de que pudiera dar 10 pasos. La fiebre de Sofía era ahora su único enemigo, un enemigo más rápido y letal que Javier. Tenía la riqueza del mundo en sus manos y no podía comprar ni un trago de quinina. La frustración la hizo llorar de nuevo, lágrimas calientes de impotencia. ¿De qué servía todo esto? Fue entonces cuando su mano rozó el otro objeto, el que había descartado como inútil, el catalejo de latón. ¿Por qué el cacique guardaría un catalejo con sus papeles más valiosos? No era un adorno, era una herramienta. Con un impulso repentino, se secó las lágrimas y salió del vagón, trepando por la escalera de metal oxidada hasta el techo curvo. El metal quemaba bajo el sol de la tarde, pero ella no lo sintió. Se puso de pie, un punto diminuto sobre un monstruo de hierro, y levantó el catalejo. Al principio, solo vio la inmensidad del desierto, una extensión marrón y roja que se perdía en la bruma del calor. Vio la hacienda de Javier a lo lejos, un manchón blanco de arrogancia. Vio el humo de la mina, una cicatriz sucia en el cielo. Pero luego, siguiendo la línea muerta de la vía férrea hacia el sur, muy lejos, donde el mundo se curvaba, vio algo más. Un hilo de humo diferente, un humo negro espeso que se movía. No era un incendio, era una locomotora. Era la línea principal del ferrocarril central mexicano, la vena yugular de la nación, la línea que este ramal muerto nunca había logrado alcanzar. Un plan nació, no de la esperanza, sino de la pura lógica. No podía ir a la ciudad, no podía cruzar el desierto con 6 niños, uno de ellos moribundo, y no podía volver al pueblo que era la boca del lobo de Javier. Pero tal vez no necesitaba ir a la civilización. Con el catalejo barrió el horizonte más cercano, y allí, a unos 5 kilómetros al otro lado de las vías, en un pliegue de las colinas que era invisible desde el suelo, vio un pequeño jacal, un corral de cabras y el humo delgado de un fuego de leña. Era un ermitaño, un cabrero, alguien tan marginado como ella. Bajó del techo, su decisión tomada. No iba a huir. Huir era lo que Javier esperaba y no iba a volver a la hacienda. Ese lugar estaba manchado por la traición. Este tren, este ataúd, había sido su refugio y su revelación. Aquí se quedaría. Este era su territorio. Ahora se volvió hacia Miguel. «Miguel», le dijo su voz firme, «vas a ir a ese jacal, lleva esto». Le entregó no un bono, sino la única pieza de valor tangible que había encontrado suelta en el fondo de la caja, una pesada moneda de oro de 20 pesos que debió rodar de una bolsa rota. «Dile a la gente de allí que una madre necesita ayuda, que pago por medicina para la fiebre». Miguel, de 9 años, asintió sin dudar, tomó la moneda y el último bule de agua y desapareció en el desierto, corriendo bajo entre los matorrales, un pequeño fantasma en el calor. Isabel pasó las siguientes 3 horas en el infierno de la espera. Cada minuto era una agonía. ¿Y si Miguel se perdía? ¿Y si el cabrero era hostil? ¿Y si Javier regresaba? Sostuvo a Sofía, cantándole canciones de cuna que se rompían en su garganta seca, limpiando el sudor febril de la frente de la niña. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el interior del vagón de un rojo sangriento. Justo cuando la esperanza comenzaba a morir, Miguel regresó. No venía solo. Detrás de él caminaba una mujer anciana, pequeña y arrugada como una pasa, con el cabello completamente blanco trenzado en una sola cola. No era el cabrero, era su esposa, una curandera. No dijo palabra. Entró en el vagón,
Miró a Sofía, miró a Isabel, y luego asintió. De su morral sacó hierbas secas, raíces y un pequeño frasco de líquido oscuro. Empezó a trabajar, murmurando en una lengua que Isabel no reconoció, moliendo las hierbas con una piedra. La anciana pasó la noche allí. Obligó a Isabel a preparar un té amargo con las hierbas y a dárselo a Sofía, gota a gota. Hizo cataplasmas de barro y plantas que aplicó al pecho y la frente de la niña. Al amanecer, el milagro había ocurrido. La fiebre se había roto. Sofía sudaba profusamente, pero su piel ya no ardía. Cuando abrió los ojos, sus ojos estaban claros y buscó débilmente el pecho de su madre. Isabel lloró, esta vez de un alivio tan profundo que casi la ahoga. La curandera simplemente empacó sus cosas. Isabel le ofreció la moneda de oro, pero la anciana la rechazó. Señaló la caja de herramientas, tomó solo el martillo pequeño y asintió, como si fuera un pago justo. Luego desapareció como había llegado. Sofía estaba a salvo. La fiebre había cedido, reemplazada por un hambre voraz que Isabel satisfizo con el resto del agua de lluvia espesada, con un poco de harina que había encontrado en el fondo de su talega, un último resto de su vida anterior. Con la amenaza inmediata de la muerte de su hija disipada, la magnitud de lo que había sucedido la golpeó. Sostenía en sus manos el poder de destruir a Javier y la riqueza para construir un futuro, pero seguía atrapada en un ataúd de metal en medio de un desierto implacable. La victoria era un fantasma. Tenía que hacerla real. Sabía que Javier no se quedaría de brazos cruzados. El terror en sus ojos al ver los papeles significaba que regresaría, no para robar, sino para destruir la evidencia. Y a ella con ella. Su decisión se solidificó, tan dura como el acero que la rodeaba. No huiría. Huir era lo que Javier esperaba que hiciera. Una viuda asustada corriendo hacia una ciudad lejana para tratar de validar unos papeles. Él la cazaría en el camino, y no podía volver a la hacienda. Ese lugar estaba envenenado por la traición. Era el territorio del enemigo. Este tren, este cementerio de hierro, la había protegido, la había puesto a prueba y le había dado las armas para luchar. Este no era su refugio temporal, era su fortaleza. Aquí, en medio de la nada, era invisible y desde aquí podía ver a todos. Lo primero fue un acto de cierre y de posesión. Con la ayuda de Miguel y Carlos, sacaron el cuerpo del viejo revolucionario del vagón. No podían dejarlo allí, profanado por la violencia de Javier. Usando la pala oxidada de la caja de herramientas y la palanca, cavaron una tumba en la tierra dura, a la sombra de la locomotora muerta. No había madera para una cruz, así que apilaron piedras en un montículo. Isabel no rezó. No le quedaban rezos para un Dios que había permitido tanto sufrimiento. Simplemente se quedó en silencio, pagando su respeto al guardián que en su locura le había comprado el futuro. Era la primera vez que enterraba a alguien con dignidad desde Ricardo. Mientras los niños más pequeños, aliviados por la recuperación de Sofía, exploraban los límites de su nuevo hogar de hierro, Isabel volvió al techo del vagón con el catalejo. Esta vez su mirada era diferente. No buscaba solo amenazas, buscaba recursos. Apuntó el latón hacia la hacienda de Javier. La vio, un punto blanco y arrogante a kilómetros de distancia. Vio el movimiento de los vaqueros, el ganado en los corrales. Luego giró el catalejo hacia la línea principal del ferrocarril. El humo negro, la serpiente de hierro que conectaba al país, estaba lejos, pero era real. Era una ruta de escape, pero también una ruta de entrada. Un día usaría ese tren, pero en sus propios términos. Regresó al interior, y mientras Sofía dormía en un sueño sanador, Isabel se sentó en el suelo metálico y extendió los documentos. Necesitaba entender la magnitud de su arsenal. El título de la hacienda era la pieza central, pero había más debajo. Estudió los bonos, los certificados de acciones. El cacique no era solo un terrateniente. Era un hombre de negocios moderno. Tenía acciones en la misma compañía minera que había matado a Ricardo, la compañía que Javier ahora administraba fraudulentamente. Se dio cuenta con un escalofrío de que no solo era dueña de la tierra de Javier, era en papel su jefa. Una nueva rutina comenzó, no de supervivencia, sino de consolidación. La apatía del hambre desapareció de los ojos de los niños, reemplazada por la curiosidad y el propósito. Isabel organizó la limpieza del vagón.
Miguel y Carlos, usando las herramientas, repararon los paneles rotos, no para tapar el viento, sino para hacerlos seguros. Laura y Andrea barrieron décadas de polvo y escombros, usando escobas improvisadas con ramas de mezquite. Descubrieron que el vagón tenía compartimentos de almacenamiento debajo de los asientos fijos, lugares limpios y secos para guardar sus escasas posesiones y, lo más importante, los papeles. La exploración se extendió a los otros vagones. Eran demasiado peligrosos para vivir. El segundo estaba volcado, su vientre expuesto al cielo, pero el tercero, un vagón de carga, aunque dañado, contenía un tesoro inesperado. No era oro, sino algo casi tan bueno: sacos podridos de grano. La mayor parte estaba echada a perder, comida por los insectos y el tiempo, pero en el centro de los sacos más grandes, donde la humedad no había penetrado, encontraron varios kilos de maíz seco y frijoles duros como piedras, pero perfectamente conservados. Era comida suficiente para semanas. Isabel sabía que Javier no se quedaría quieto. El terror que había visto en sus ojos se convertiría en rabia, y esa rabia lo haría actuar. Él estaba en la hacienda reagrupándose, pensando cómo podía silenciarla, cómo podía destruir los papeles. Ella no podía ir al pueblo, pero él sí podía decir que se había vuelto loca, que los papeles eran falsos. Necesitaba un aliado, alguien que no estuviera en la nómina de Javier, alguien que el pueblo respetara. Pensó en la anciana curandera. No había aceptado el oro. Su pago había sido el martillo. Era una mujer que entendía el valor de las herramientas, no del dinero. Decidió hacer su primer movimiento. No usaría el poder legal todavía. Eso alertaría a Javier. Usaría el poder económico. Le dio a Miguel la moneda de oro de 20 pesos que la anciana había rechazado. «Vuelve con la señora», le dijo, su voz firme. «No vayas al jacal. Encuéntrala donde busca sus hierbas. Dile que la viuda del tren le agradece por la vida de su hija, y dale esto, no como pago, sino como una ofrenda, y dile que necesito comprar 2 de sus cabras vivas». El regreso de Miguel esa tarde marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. Venía con 2 cabras jóvenes que balaban nerviosamente, jaladas por un lazo. La anciana había aceptado la moneda y había enviado un mensaje. Dijo que las cabras dan leche, informó Miguel, y que el martillo ya arregló su pozo. Isabel sonrió. La primera sonrisa verdadera desde la muerte de Ricardo. Esa noche, por primera vez, hubo un sonido nuevo en el vagón de hierro. No eran los lamentos del viento ni los crujidos del metal, sino el llanto saludable de Sofía bebiendo leche de cabra y el balido de los animales que prometían futuro. La vida en el vagón se transformó. La llegada de las cabras y el descubrimiento del grano cambiaron la textura fundamental de su existencia. El filo constante y agudo de la inanición fue reemplazado por el dolor sordo de la escasez, una mejora monumental. Isabel organizó a los niños en rutinas. Carlos y Fernando, ahora serios como hombres pequeños, se hicieron cargo de las cabras, pastoreándolas en el pequeño valle oculto que el catalejo había revelado. Laura y Andrea molían el maíz seco entre 2 piedras planas, un sonido rítmico, casi hogareño, que reemplazó al del martillo contra el acero. El vagón dejó de ser un ataúd para convertirse en una colmena. El olor del metal frío se mezcló con el humo de un fuego de mezquite y el aroma dulce de la leche de cabra hirviendo. La pequeña Sofía, nutrida y recuperada, era la prueba viviente de su victoria silenciosa. Ya no era un bulto febril, sino una niña que comenzaba a gatear con curiosidad sobre el suelo de hierro, sus risas resonando extrañamente contra las paredes curvas. Isabel la observaba con una ferocidad protectora. Había rescatado a su hija de la muerte, y ahora usaría esa misma tenacidad fría y paciente para asegurar su vida. Sabía que la leche y el maíz eran solo un respiro temporal. El verdadero enemigo, Javier, seguía allí, en su hacienda robada, rumiando su humillación, planeando cómo borrar esta inconveniencia. El silencio del desierto no era paz, era una pausa tensa antes de la batalla. 2 días después la curandera regresó. No la llamaron, simplemente apareció al atardecer, una silueta delgada y encorvada contra el cielo púrpura. Isabel la recibió no como una suplicante, sino como una igual. Le ofreció un tazón de atole caliente
hecho con el maíz que habían encontrado, un gesto de respeto entre soberanas de aquel territorio olvidado. La anciana, cuyo nombre supo era doña Isadora, aceptó. Se sentaron en la puerta del vagón mientras los niños dormían. «El martillo funciona bien», dijo Isadora rompiendo el silencio. «Pero el hombre al que le robaste la sombra está inquieto. Ha estado en el pueblo. Dice que la viuda de su hermano perdió la razón, que habla con fantasmas en el tren muerto». Isabel asintió sin sorprenderse. El miedo de Javier se estaba convirtiendo en veneno. «Está construyendo una jaula de mentiras», murmuró, «para que cuando me mate nadie pregunte. Pensarán que fue el desierto, o la locura, o los espíritus». Doña Isadora la miró fijamente, sus ojos oscuros, penetrantes, sin parpadear. «Dice que quemará el tren para limpiar la tierra de tu espíritu. Dice que traes mala suerte a la mina». Isabel sintió un escalofrío, pero su mano se cerró instintivamente sobre el bulto de papeles que ahora guardaba cosido bajo su falda. «Él vendrá con fuego», dijo Isabel, «pero yo tengo esto». Isadora miró el bulto, pero no preguntó qué era. «El papel se quema», advirtió la anciana, «pero la tinta, cuando llega al hombre correcto, es más fuerte que una bala». Esa fue la clave que Isabel necesitaba. El hombre correcto. No podía ir al pueblo. El juez y el jefe de policía comían de la mano de Javier. Eran sus perros falderos. Tenía que ir por encima de él. Tenía que encontrar a alguien cuyo poder Javier no pudiera tocar. Recordó los otros documentos que había en la caja, los que no eran títulos de tierra. Las acciones de la compañía minera Águila Dorada. Eran acciones al portador, firmadas por el cacique. Javier administraba esa mina como si fuera suya, pero estas acciones demostraban que una parte significativa pertenecía a quien tuviera los certificados. El banco en Hermosillo, cuyos sellos estaban en los bonos, sería el hombre correcto. Ellos no obedecían a Javier, obedecían al dinero, y ella tenía su dinero. Necesitaba ayuda para escribir. Ella apenas podía garabatear su nombre. Doña Isadora, sin embargo, sabía leer el mundo de las hierbas y el corazón de los hombres. Su esposo, el cabrero, un hombre tan silencioso como las piedras, había trabajado en el ferrocarril en su juventud y sabía leer y escribir. Isabel le confió el plan. Esa noche, a la luz parpadeante de una vela hecha con sebo de cabra, el viejo cabrero, con manos torpes y deformadas por la artritis, escribió una carta al director del Banco de Hermosillo. La carta era simple, brutalmente directa. Isabel Romero, viuda de Ricardo Santos, reclamaba la herencia de su esposo, adjuntando los certificados de acciones como prueba de propiedad y solicitando la intervención inmediata del banco para proteger sus activos del administrador fraudulento Javier Santos. El plan de entrega era una apuesta desesperada. Miguel, ahora sus ojos y oídos en el mundo, fue enviado de nuevo. Esta vez su misión era más peligrosa. Tenía que llegar a la línea principal del ferrocarril, a casi 50 kilómetros de distancia, usando el catalejo para evitar las patrullas de vaqueros de Javier. Debía esperar al tren del sur, el que iba a la capital del estado. Isabel le dio la segunda y última moneda de oro que quedaba en la caja. «Dásela al conductor», le instruyó, su voz sin temblor. «Dile que es la carta más importante de su vida, que la vida de una familia depende de que llegue al banco». Miguel asintió, guardó la carta y los certificados de acciones, no los títulos de la tierra, en su camisa y se escabulló en la oscuridad antes del amanecer. La espera fue la peor tortura. Pasaron 2 días, 3. El vagón de tren volvió a sentirse como una trampa. Cada sonido del viento era Javier regresando. Cada sombra que se movía era un hombre con una antorcha. Isabel hizo que los niños practicaran una y otra vez. Al primer grito de advertencia, debían tomar los títulos de la tierra, los originales que ella nunca soltó, y una bolsa de maíz, y correr al túnel debajo del terraplén donde el viejo revolucionario había vivido. Era su ruta de escape, su madriguera. Les enseñó a quedarse quietos, a no hacer ruido, a sobrevivir como animales del desierto. El tren ya no era un hogar, era una posición defensiva. Chamada para ação meio do vídeo. De qual cidade você está vendo essa narrativa? Gostaria de saber até onde essas histórias emocionantes vão chegar. Se a história de Isabel te agarrou, inscreva-se agora para não perder o próximo capítulo desta jornada de sobrevivência e vingança. Continuemos. Fim da chamada para a ação.
En la tarde del cuarto día, el sonido regresó. Caballos, pero esta vez venían rápido, sin sigilo, levantando una columna de polvo que se veía a kilómetros. Isabel gritó la señal. Los niños se desvanecieron. Como pequeños fantasmas se deslizaron por un hueco que habían abierto en el suelo del vagón y desaparecieron en la oscuridad del túnel. Solo Isabel se quedó. Salió del vagón desarmada y se paró frente a la locomotora muerta, observando cómo Javier y 5 de sus hombres emergían de la nube de polvo. Javier no llevaba su revólver desenfundado, llevaba una antorcha encendida, a pesar de que el sol aún golpeaba con fuerza. Su rostro estaba rojo, hinchado por una furia que iba más allá de la codicia. Estaba humillado. «¡Bruja!», gritó, su voz rompiéndose por la rabia. «¡Hechicera! ¿Qué demonios hiciste? El banco me ha enviado un telegrama. ¡Un telegrama! Me acusan de fraude a mí». Había caído en la trampa. Isabel no había necesitado ir a la ley corrupta del pueblo. Había usado el poder superior del capital. El banco, al ver las acciones al portador y la firma del cacique, había actuado instantáneamente para proteger su inversión, congelando los activos de Javier hasta que se aclarara la propiedad. Javier estaba arruinado y lo sabía. «¡Quemar esos papeles!», gritó agitando la antorcha. «Y te quemaré a ti con ellos. Si no puede ser mío, no será de nadie». Dio la orden a sus hombres. «¡Quemen este nido de ratas!». Los hombres de Javier se detuvieron, sus rostros iluminados por la antorcha de su patrón. Quemar un tren muerto era una cosa. Prenderle fuego a la viuda de un hombre al que habían conocido, con sus hijos probablemente dentro, era un pecado de un calibre diferente. Habían firmado por intimidación, no por un asesinato en masa. «¡Quémenlo!», volvió a gritar Javier sintiendo su vacilación. «Es una orden». Los hombres avanzaron con desgana, recogiendo hierba seca y ramas de mezquite, amontonándolas contra la base del vagón, empujándolas por las ventanas rotas, sus movimientos lentos, casi ceremoniales, como si prepararan una pira funeraria contra su voluntad. Isabel no se movió. Se quedó de pie a unos metros de la puerta, observando cómo preparaban la destrucción de su único refugio. El hierro había sido su armadura, y ahora el fuego venía a probarlo. Su rostro estaba impasible, sus ojos secos. Había agotado sus lágrimas en la fiebre de Sofía, había gastado su rabia en la caja fuerte. Lo que le quedaba era algo más frío, más duro. Era la paciencia del desierto mismo, que sabe que todo lo que arde eventualmente se convierte en ceniza, pero que la tierra permanece. Esta calma pétrea enfureció a Javier más que cualquier súplica. Él quería que gritara, que rogara, que le diera la satisfacción de su terror. Ella se negó. «¿Crees que tu silencio te salvará?», siseó Javier. Se acercó a la pira que sus hombres habían construido y él mismo arrojó la antorcha. Las llamas prendieron al instante. La hierba seca y las ramas de mezquite resecas por el sol del desierto estallaron en un infierno inmediato. El fuego trepó por el costado del vagón, lamiendo el metal con lenguas anaranjadas. Un humo negro y espeso comenzó a salir por las ventanas. Olía a pintura vieja y polvo de décadas quemándose. El vagón se convirtió en un horno en segundos. «Ahora dime dónde están los papeles», gritó Javier por encima del rugido del fuego, su rostro distorsionado por el calor. «Oh, te juro que arderás con ellos». Él asumía que los papeles estaban allí. Asumía que ella era todo lo que había, y en una realización que heló la sangre de Isabel, entendió que él también asumía que los niños estaban dentro. «Están con tus hijos», gritó él, su mente retorcida convencida de su propia lógica. «Sácalos, sácalos, y dame los papeles, y tal vez deje que se quemen solo ellos». La monstruosidad de su oferta la dejó sin aliento, pero también le dio la última pieza de armadura que necesitaba. «Ellos no están aquí», dijo Isabel. Su voz fue tan baja, tan tranquila en medio del crepitar de las llamas, que Javier tuvo que inclinarse para oírla. «Están a salvo». «¡Mientes!», rugió Javier levantando la mano para golpearla. Pero antes de que su mano pudiera conectar, un sonido nuevo cortó el aire, uno que no pertenecía al desierto. No era el rugido del fuego ni el silbido del viento. Era un silbato de tren, agudo, penetrante e imposiblemente cercano. Javier y sus hombres se congelaron. Esta línea estaba muerta. El único tren estaba en llamas frente a ellos. El silbato sonó de nuevo, más cerca,
y venía de la línea principal, la que estaba a kilómetros de distancia, pero el sonido era demasiado claro. De repente, uno de los hombres de Javier señaló hacia el terraplén. «Patrón, mire». Corriendo sobre las vías muertas, no en un tren, sino en un pequeño carro de mano, una zorra de vía. Venían 4 figuras. Impulsaban la palanca con movimientos desesperados y rítmicos. No eran vaqueros. 2 eran los hijos de Isabel, Miguel y Carlos, que habían salido del túnel por el otro extremo, y los otros 2 eran doña Isadora y su esposo, el cabrero. No venían a salvarla. Venían a unirse a la lucha, armados con palos y sus propias vidas. Javier, al verlos, soltó una carcajada de alivio. «Ese es tu ejército, una vieja y 2 niños». Pero detrás de ellos, en el horizonte, en la línea principal, el catalejo de Isabel no había mentido. El humo negro que había visto no era una ilusión. El telegrama del banco había hecho más que congelar las cuentas de Javier. Había desatado el pánico. Y ahora, frenando ruidosamente en la línea principal, con hombres saltando antes de que se detuviera, llegaba la verdadera caballería. No eran soldados, eran hombres con traje, el director del banco en persona flanqueado por 2 rurales armados. Los guardias federales que respondían solo al dinero y al gobierno central habían venido a proteger sus acciones. Javier vio a los rurales, vio al banquero con su bombín, vio su mundo entero colapsar. En ese instante sus hombres, al ver los rifles federales, soltaron sus propias armas y levantaron las manos, distanciándose de Javier, su lealtad evaporándose con el humo. Javier estaba solo, atrapado entre un tren ardiendo y el poder combinado de la ley y el capital. El banquero, un hombre delgado con gafas, gritó: «Javier Santos, está usted arrestado por fraude y ahora por intento de asesinato». Javier era un animal acorralado. Todo estaba perdido. Su fortuna, su reputación, su libertad. Levantó su revólver, pero no apuntó a Isabel. Ella era solo el síntoma. Apuntó al banquero, el hombre que representaba el sistema que lo había destruido. Era un último acto de desafío inútil. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, doña Isadora, que había llegado corriendo con sus hijos, gritó algo en su lengua nativa. Isabel, sin pensar, reaccionó al instinto que la anciana le había enseñado. Agarró la única cosa que tenía cerca, un puñado de tierra y piedras del suelo. Lo arrojó a la cara de Javier con toda su fuerza. Fue un acto inútil, un gesto de tierra contra una bala, pero fue suficiente. Javier parpadeó, cegado por el polvo y la sorpresa por una fracción de segundo. El rural, al ver el arma levantada, no dudó. El disparo de su rifle fue seco, definitivo, eclipsando el rugido del fuego. Javier se quedó quieto. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Miró la mancha roja en su camisa, luego a Isabel. No había odio en su mirada, solo una confusión vacía. Se desplomó en el polvo, su propia antorcha aún ardiendo a sus pies. Un final ignominioso para un hombre que se creía un rey. El humo negro y acre del vagón en llamas se mezclaba con el polvo del desierto y el olor a pólvora. El silencio que siguió al disparo fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego. Javier yacía en el suelo, sus ojos abiertos y vacíos mirando el cielo indiferente. Los rurales, con una eficiencia fría, tomaron posiciones, sus rifles apuntando a los hombres de Javier, quienes arrojaron sus armas con una prisa casi cómica, sus manos en el aire. La batalla había terminado tan rápido como había comenzado, y no había sido una batalla, sino una ejecución de la ley y el capital. El banquero, un hombre pálido y sudoroso con su traje de ciudad cubierto de polvo, se ajustó las gafas y caminó rígidamente hacia Isabel, su mirada pasando de Javier al vagón ardiendo y finalmente a ella. «¿Usted es la señora Isabel Romero?», preguntó, su voz aguda por la tensión. Isabel simplemente asintió. Su rostro era una máscara de hollín y tierra, sus manos aún aferradas a los papeles. El banquero vio las llamas devorando el vagón. «Dios mío, las acciones, los certificados», gritó, más preocupado por los bonos del banco que por la vida que acababa de terminar. Pensó que su inversión estaba ardiendo. «Las acciones están a salvo», dijo Isabel, su voz tranquila resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Fueron enviadas, por eso está usted aquí». El banquero parpadeó, procesando la información. Esta mujer sucia y descalza
lo había convocado. Pero esto, continuó Isabel, y le entregó al banquero no las acciones, sino el fajo de títulos de propiedad, el documento de la hacienda encima. «Que esto es mío». No era una pregunta, era una declaración. El banquero tomó los papeles con manos temblorosas, reconociendo el poder de esos sellos y firmas incluso en medio del caos. Miró de los papeles al rostro de Isabel y por primera vez la vio no como una víctima, sino como la dueña. En ese momento, desde el túnel bajo el terraplén, emergieron sus hijos. Al ver el fuego y los hombres armados gritaron, pero al ver a su madre de pie, sólida como una roca, corrieron hacia ella, rodeándola. Un pequeño clan reafirmando su centro. Mientras el banquero revisaba los títulos, confirmando la traición de Javier y la legitimidad del reclamo de Isabel, el vagón de tren emitió un último sonido. El calor había debilitado la estructura principal. Con un gemido largo y profundo de metal torturado, el techo colapsó hacia adentro, enviando una lluvia espectacular de chispas y brasas al cielo del atardecer. Era un funeral, un final. El ataúd que había sido su prisión, su refugio, su santuario y su campo de batalla se rindió. Isabel observó cómo se consumía, sintiendo el calor en su rostro. No sintió tristeza, sintió que algo se liberaba, el cierre de un círculo de sufrimiento. «Señora Romero», dijo el banquero, su tono ahora lleno de un respeto que rayaba en la sumisión, «debemos ir a la hacienda. Es su hacienda». La palabra sonó extraña, ajena. Isabel miró a sus hijos, sus rostros sucios pero sus ojos brillantes, aferrados a sus faldas. Miró a los rurales que ahora vigilaban a los hombres de Javier. Miró los restos humeantes del tren. Luego asintió lentamente. «Sí», dijo, «vámonos a casa». El banquero les ofreció uno de sus propios carruajes, un vehículo de ciudad que parecía ridículo en el desierto. Isabel subió con sus 6 hijos, una reina tribal ascendiendo a su trono. La llegada a la hacienda fue surrealista. Los vaqueros y sirvientes que quedaban, leales a Javier por miedo o por pago, salieron a ver el carruaje del banco flanqueado por rurales. Vieron a Isabel descender, sucia y en harapos, pero con la cabeza en alto. El banquero, con los títulos en la mano, hizo el anuncio oficial en el patio. La propiedad pertenecía a Isabel Romero, viuda de Ricardo. Hubo silencio con conmoción. El poder había cambiado de manos sin una palabra de ella, solo con la fuerza de la tinta sobre el papel que ella había tenido el valor de encontrar. Esa primera noche, Isabel no durmió en la lujosa cama principal que había pertenecido a Javier. Era demasiado grande, demasiado suave, olía a traición, hizo que sus hijos trajeran sus petates de paja del cuarto de servicio. Durmieron todos juntos en el suelo de baldosas frías de la sala principal, los 7, un nudo de sobrevivientes, tal como lo habían hecho en el vagón. Las paredes de adobe de la hacienda eran gruesas, pero el vagón de hierro, con sus ecos y su metal frío, se había sentido de alguna manera más seguro. Era el único lugar donde habían sido verdaderamente ellos mismos. Isabel no se convirtió en Javier. No buscó venganza. Su victoria fue más silenciosa y mucho más profunda. A la mañana siguiente, reunió a los vaqueros y les dio una opción: trabajar para ella por un salario justo, como el que Ricardo nunca había recibido, o irse en paz. La mayoría se quedó. Con la ayuda del banco, usó los bonos y las acciones no para comprar lujos, sino para hacer lo que Javier nunca hizo: reabrir la mina, pero esta vez con soportes de seguridad, con salarios dignos, con un médico en el sitio. Honró a Ricardo no con lágrimas, sino construyendo el mundo que él había soñado. Nunca regresaron al desierto. El vagón era un recuerdo, pero Isabel no permitió que fuera borrado. Un año después, cuando la hacienda prosperaba y sus hijos estaban en la escuela, pagó para que cercaran los restos del tren, no como una tumba, sino como un monumento. Hizo que los huesos del viejo revolucionario fueran enterrados formalmente en la iglesia del pueblo, pero en el sitio del tren colocó una simple cruz de hierro. No era un lugar de muerte, era un lugar de nacimiento, el lugar donde el hierro de su voluntad había sido forjado. Años después, doña Isabel Romero, la patrona más respetada y justa de la región, se sentaba en su porche, observando a sus hijos, ahora adultos, administrar las tierras que eran legítimamente suyas. El sonido del tren real en la línea principal
Ya no era un eco distante de un mundo inalcanzable, sino el sonido de su maíz y su ganado yendo al mercado. El viento del desierto ya no aullaba como un fantasma, simplemente pasaba. El metal oxidado del vagón le había enseñado la lección más dura, que la vida solo puede florecer cuando encuentras el valor de golpear el acero de tu propia prisión hasta que cede. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que parecía un callejón sin salida, solo para descubrir la herramienta para tu libertad en el lugar más inesperado? Cuéntame tu historia aquí en los comentarios. Me encantará leerla. Gracias por acompañarme en este relato de coraje y perseverancia.